del Génesis y vamos a ver si esta noche acabamos en el capítulo 9. Noé ya desembarcó en el monte Ararat, ya se bajó de la arca, ya encontramos aquí en este pasaje que vamos a ver en esta noche, que ya es abuelo. Acuérdense ustedes que los hijos de Noé nacieron cuando él tenía 500 años y antes de que él cumpliera 575 años ya habían nacido sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y aquí encontramos nosotros que uno de los hijos de Cam comete pecado y vamos a ver en esta noche de qué manera la maldición de Noé cae sobre los descendientes de uno de sus hijos. Pero aquí nosotros vamos a ver también en esta noche que es bien importante lo que debemos aprender principalmente. Nadie que le falte el respeto a sus padres le podrá ir bien en la vida. Nadie que le falte el respeto a sus padres le podrá ir bien en la vida. Y vamos a ver este principio desde el comienzo de este libro. Dice el versículo 18 en adelante: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Vemos nosotros que una vez que desembarcan los parientes de Noé en la tierra, en el monte Ararat, la maldad que había producido, como dijimos en la clase pasada, el diluvio, esa maldad había entrado en el arca y esa maldad había desembarcado otra vez cuando comenzaron por primera vez a poblar toda la tierra. No significa que el nuevo mundo que Noé iba a fundar iba a ser un nuevo mundo donde no existiría el pecado, porque el pecado lo traían ellos dentro de su corazón. Aún la misma gracia de Dios, nosotros bajo el nuevo pacto de Jesucristo, no ha podido ser erradicado las raíces del pecado en nuestras vidas. Vean por ejemplo en Jeremías capítulo 17, este principio, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Luego en el capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol Pablo descubre que aun cuando él era cristiano, todos los días sentía que había algo que lo arrastraba, que lo jalaba como un imán, a hacer cosas que él no quería hacer. Y dice Pablo en el capítulo 7 de los Romanos, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 20 y 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley otra vez, que el mal está en mí. La Biblia es un libro clarísimo respecto a la conducta anormal del ser humano. Dentro de nosotros, dice la Biblia, existe un principio. Ya hemos visto que este principio, todos los filósofos y religiones le quieren poner diferentes nombres. Shakespeare le puso el defecto trágico, la psicología le llama el problema del medio ambiente, el marxismo le llama la lucha de las clases. En fin, cada quien le pone su nombre, pero la cuestión es la siguiente: existe un mal dentro de nosotros y la Biblia le llama pecado. Este principio que está entre nosotros está combatiendo, y este principio bajó del arca de Noé.
Y vamos a ver que después de un año maravilloso en el arca, y después de ver el poder de Dios, y ver todo lo que Dios hacía y cómo preservó los animales, bajando del arca, después de que Noé levantó su altar, lo primero que brinca de la carne es el pecado. Regresamos al Génesis, y vemos en el capítulo 9, que los tres hijos de Noé son los que fundan el nuevo mundo, o los padres de todos los descendientes. ¿Sabían ustedes que el verdadero origen de las diferentes razas y naciones del mundo se encuentra solamente aquí en la Biblia? Pregúntale a cualquier etnólogo, o etimólogo, o lingüista, o antropólogo, el origen de las razas y de las naciones. Y nadie te puede dar una santa palabra, porque no es que se tienen acerca del origen de las razas y de las naciones, son meras especulaciones. Actualmente existen en el mundo razas, desde luego dependiendo de su clasificación, y más de 3.000 dialectos y lenguajes diferentes. Pero hay algo importante: todas las características de las razas que existen actualmente debieron haber tenido en la constitución genética de las personas que salieron del arca de Noé las características que actualmente tenemos, repito, las aproximadas 6 razas que existen. Pero de alguna manera, aun cuando veamos ahorita nosotros que hay amarillos, hay chinos, hay negros, una pregunta que me hicieron una vez: ¿de dónde salieron los negros? ¿De dónde salieron los chinos? ¿O cómo se le fue a los descendientes de Cam, cómo se les fueron deformando los ojos hasta hacerse así o ponerse negritos? Les quiero decir a ustedes lo que dicen los genetistas. Los genetistas nos dicen que dentro de nuestro código genético existen variación y combinación, y todos los diferentes grupos de las tribus y de las naciones del mundo se desarrollaron bajo este principio. Ya lo vimos de una forma bastante analítica cuando estudiamos la perversión de la influencia genética de los demonios. O sea, vimos que dentro de nosotros hay una tendencia que alguien sea de 1,80, otro de 1,90, todo eso forma parte de la genética. En el código genético se encuentran todos estos secretos del color de ojos, del color de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos nosotros también en el capítulo 10 de Génesis que se vuelve a repetir lo que dice el capítulo 9. Génesis 10:32. Estas son por sus naciones. Nacieron las naciones en la tierra después del diluvio. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando Ricardo a los partió el mismo principio genético de la raza 7, versículo 26 y 27. Y dice así: y de una sangre, dice Pablo, Hechos 17:26, de una sangre ha hecho todo, ¿qué cosa? Todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo dice 3 cosas científicas en este versículo. Número 1, que la composición de la sangre de todas las razas, ya sea negros o amarillos, etcétera, etcétera, aun cuando haya variaciones como RH positivo, RH negativo, etcétera, etcétera, la constitución genética es absolutamente la misma, es sangre humana. Y el código genético produce seres humanos, no perros, ni changos, ni lagartijas, ni caballos. Siempre la sangre producirá personas de su misma especie. En segundo lugar, Pablo dice que Dios ha puesto un hasta aquí a los tiempos. Aquí comienza y aquí acaba. El principio y el final lo tiene Dios. Y en tercer lugar, nos dice Pablo en este versículo que también Dios nos ha prefijado, o sea, puesto antes el orden de los límites de nuestra habitación. El planeta Tierra fue creado por Dios para que nosotros habitáramos en él. Y Dios no quiere que habitemos en la Luna, y no preparó la Luna para que fuéramos allá, ni quiere que vayamos a Marte, ni a Júpiter, ni a Venus. Vamos a hacer experimentos y vamos a tratar de asomarnos en otros planetas. Pero el planeta que Él formó con árboles, con ríos, con pájaros, con oxígeno, con comida y con frutas, es este planeta sobre el cual estamos caminando. Este fue el que Él ordenó para que nosotros pudiéramos conocerle a Él. Vemos en el capítulo 9 de Génesis, en el versículo 18, que se menciona de una forma significativa a Cam. Dice, y Cam es el padre de Canaán. Esto es muy significativo porque Cam era hijo de Noé y fue padre de Canaán. Posiblemente se menciona
porque todos los descendientes de Canaán, como lo vamos a ver, fueron los principales enemigos de Israel. Los cananitas, los cuales vamos a analizar su historia en algunos minutos. Versículo 20 y 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Vemos aquí que los 3 hijos de Noé que nacieron después de él tenían aproximadamente unos 50 o 60 años, pero los 3 hijos de Noé comenzaron también a tener hijos. Y vemos que el nieto de Noé, Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé, es el primero que comienza a atentar en contra de su propio abuelo. Aquí es interesante, en el versículo 21, que por primera vez se menciona la palabra vino en la Biblia. Y la primera vez que se menciona, se le asocia con la borrachera. Se traduce muy literalmente embriaguez, pero en México le llamamos borrachera. No cabe duda que Noé baja del arca, comienzan los chamaquitos a brincar por todos lados, ya el zoológico que traía ya comenzaron a esparcirse por toda la tierra. ¿Y saben ustedes lo que hace Noé? Lo que hacemos muchos cristianos. Todo va bien, alma mía, gózate, repósate, y se acuesta Noé, planta una viña y dice Noé, ya la hice. Ahora sí que Dios me ha visto como un hombre justo, soy un hombre recto, ya no tengo que seguir velando por mi alma. Y en esta falsa seguridad de Noé, no se da cuenta, como dice en 1 de Pedro 5:8, que el diablo, como león rugiente, anda buscando, y buscar nos habla de que cuando Dios le dijo a Satanás en el libro de Job, ¿en dónde estaba Satanás? Satanás le contesta a Dios y le dice, de rodear la tierra y vagar por ella. Satanás está constantemente buscando, tiene miles de emisarios que tratan de descubrir quién tiene bajada la guardia y quién tiene bajada el escudo. A ver si podemos apagar el aire. Vamos pues, antes de pasar adelante, a aprender lo siguiente. Cuando cualquier cristiano se le olvida este principio, y el cristiano comienza a creer que ya no necesita orar ni leer la Biblia, y que pues ya todo está bien en su casa, ya los hijos, hasta los nietecitos corriendo por allá, ese es el momento de mayor peligro en la vida cristiana. Aquí aprendemos el siguiente principio. Es en los momentos de más confianza cuando nos ataca el diablo. Es en los momentos cuando más seguro te sientes y cuando crees que no hay nada que te pueda suceder, cuando viene el ataque del enemigo. Vamos a Proverbios capítulo 23 y vamos a ver algunos pasajes en la Biblia relacionados con la borrachera. En el capítulo 23 de Proverbios, versículos del 29 al 35, dice la Biblia, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como aspi dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Quiero que vean ustedes aquí algunos principios acerca del vino. ¿Quiénes son los que dicen, ay, ¿para qué me emborraché? Dice, ¿para quién será el versículo 29? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién es aquel, ay, ya me gasté toda la quincena anoche? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Quiénes son los que más fácilmente se pelean? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Hasta con el ojo de cotorra amanecen muchos. Para los que se detienen mucho en el vino. Dice el versículo 31 que el pecado del vino o de la borrachera entra por los ojos.
Y dice el versículo 31, no lo mires. Vean ustedes que en los comerciales, en la televisión, uno de los éxitos más grandes de la casa Pedro Domecq, de la casa Sausa, de la casa Vergel, etcétera, etcétera, es que te ponen y se oye, y caen los hielitos y se sirve el Bacardí. Y ponen a puros así muchachos bien parecidos y muchachas muy bonitas. Y a ver, ¿y tú cómo lo quieres? Combinado, obviamente. Y como que se antoja, ¿verdad? Como que quisiera estar ahí en la onda de ellos y dices, caray, qué buena onda tienen. Y mañana en la fiesta es lo primero que va a hacer y quieres imitarlos y llegas a la cantina y obviamente. Y te sientes como uno de los que están en la televisión. Todo entra a través de los ojos. Y el diablo es bien absolutamente maestro, es el arte maestro del arte de engañar, para prepararnos y disfrazarnos. Una muchacha bien bonita, con cara de angelito, una botella fresquecísima, el chiva regala así sabroseándose entre una cerveza bien helada así con hielos cayéndose para que... Después dice en el Espíritu Santo, hablando otra vez acerca de la borrachera, ¿de qué forma tan dramática Dios condena a los borrachos en la Biblia? Antes de seguir adelante, les quiero recordar, el mundo dice que el alcoholismo es una enfermedad. Bueno, eso dicen los médicos, el alcoholismo para Dios es un pecado. Cuando la persona cree que es alcohólica, pues dice, bueno, hay personas que están enfermas del estómago, hay personas que están enfermas de anginas, hay personas que tienen problemas en los pulmones, yo estoy enfermo de alcohol. Entonces se pone en el nivel de todos los enfermos, es un pobre enfermo. La Biblia le llama pecado, no enfermedad. Así como los homosexuales y las lesbianas dicen, yo estoy enfermo de la cabeza, etcétera, etcétera, para Dios eres un pecador. Y con todo lo que le llamas enfermedad y con toda tu homosexualidad y con todo tu lesbianismo, tú te vas a condenar si en esta noche no te arrepientes. Dice en Isaías capítulo 5, versículo 11 y 12. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El principio aquí es el siguiente, dice Dios, hay de aquellos que comienzan a ahogarse o comienzan a anestesiarse. El alcohol anestesia los 5 sentidos. Y te anestesia de tal forma que te impide poder disfrutar la obra de Dios. Yo recuerdo cuando antes de ser cristiano, algunos amigos míos y yo íbamos a Acapulco, etcétera, etcétera, y comenzaban las cervezas, el vino, bla, 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 y pasaron 2 o 3 días así, hasta los calcetines, y regresamos a México, y ¿cómo te pone Acapulco, padre? Y oye, ¿en qué comí? Ni siquiera nos acordamos en qué restaurante habíamos comido. ¿A qué playa fueron? Ni me acuerdo. ¿Y dónde dormiste? Ni me acuerdo tampoco. O sea, no nos permite ni siquiera explicar, y nosotros creíamos que era la pura buena onda. Pero la obra de Dios se disfruta en sus 5 sentidos. Además, la Biblia enseña, lo vamos a ver, que el alcohol, acuérdense del principio que hablamos del pecado, ¿se acuerdan del principio del estudio? Que está dentro de nosotros el mal y el pecado. Bueno, ¿saben ustedes qué activa más el mal dentro de nosotros? El animal que traemos dentro, el traidor que traemos dentro, aquel que le abre la puerta es el alcohol. 2 o 3 copas, le acabas de meter la puerta al monstruito que tenemos encerrado y le abres la reja y aquel monstruo que tenemos dentro de nosotros es liberado por medio del alcohol. Y el hombre entonces, bajo el influjo del alcohol, se convierte en un animal, 100%. Dice en el versículo 22, ahí mismo en Isaías 5:22, ¡ay de los que son valientes para beber vino! Y hombres fuertes para mezclar bebida. En México, ¿con qué está asociado el alcoholismo? Con el machismo, ¿no es cierto? Y los que beben son valientes. Los que beben son machos. Este sí es mi compadre, échese una compadre. Aquí no ven que no queremos viejas, aquí póngase los pantalones. Y es increíble, ¿verdad?, que esta mentalidad puede existir, de relacionar
una cosa, un vicio, con la valentía. Y hace 2750 años, cuando fue escrito Isaías, ya el Espíritu Santo decía, ay de aquellos que se creen machitos o que asocian la valentía con el tomar. ¿Saben ustedes una cosa? La Biblia dice lo opuesto. El que refrena su espíritu y tiene control sobre sí mismo es más valiente que aquel que se deja llevar por sus pasiones. Es más de hombres decir no a dejarse arrastrar y convertirse en un animal. También encontramos en Isaías capítulo 28, versículo 7, Isaías 28, 7, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con vino, con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Una de las cosas más graves que existió entre el pueblo de Israel es que aquellos que Dios había levantado como líderes fueron los primeros en abusar del vino. Se entontecieron, se aturdieron, se volvieron como animales, el Espíritu Santo no podía comunicarse con ellos porque el Espíritu Santo dice en 1 Corintios 14 que se comunica a través del entendimiento y la mente tiene que estar absolutamente limpia, por eso en la mañana es el momento más precioso para orar y para venir a la palabra. Necesitamos no tener problemas ni pensar en nada para que no haya interferencia entre nosotros y el Espíritu Santo. Hace poco llegó una persona a mi casa ahí en Cuernavaca y me comenzó a explicar cómo funcionan las antenas parabólicas. Yo hace algunos años paso por las casas y una cosa tremenda veo allá y otra cosa por allá y de repente nunca me había fijado cómo funcionan las antenas parabólicas. Y esta persona que le estoy testificando de Cristo, me está yendo a visitar, me explicó y me dice, mira Armando, hay antenas de 4 o 5 metros, de 8 o de 10, más grandes. Mientras más chicas, menos satélites alcanzan. Pero hay 20 satélites en el aire. Entonces todos tienen una tangente, así más o menos una parábola, y la antena parabólica agarra, por ejemplo, el G1, el F3, el F4, el satélite Morelos, etcétera, etcétera, según el alcance. Pero tiene que estar sincronizada de una forma tan absolutamente matemática que un grado para acá o un grado para allá ya se distorsiona la imagen de la televisión. Tiene que ser exactamente enfocada donde la señal es recibida y donde la antena la recibe y la manda a tu televisor. Y es increíble la precisión en la que la señal tiene que llegar para que agarres un satélite y no te metas en otro satélite. Pues para que nosotros también podamos agarrar la señal de Dios, tenemos que estar absolutamente concentrados y limpios y puros en nuestro corazón, que no haya nada a la antena parabólica que le esté estorbando. Me dijo que si le caía agua, se enmohecía el polo rotor, un aparatito que tienen y que impide que la señal entre. Así nosotros también, si estamos algo ensucios, ya nos llega la señal de Dios y comenzamos, al no tener la frecuencia de Dios, ¿qué comenzamos a hacer? A equivocar nuestros pasos y nuestros caminos. Todas las analogías que existen en el mundo físico existen también en el mundo espiritual. Necesitamos estar absolutamente conectados y enfocados en la frecuencia de Dios para poder agarrar su frecuencia. Hay veces que alguien dice, anoche estuve con Dios y fue el chamucón aquel que les mandó la señal. Y no estaban agarrando el satélite Morelos, estaban agarrando el satélite G1. Se conectaron a otra frecuencia y comienzan a perder la brújula. Eso les pasa a muchos líderes. Y en último lugar dice en Efesios 5:18, todos se lo saben de memoria. No os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí el último ejemplo es el siguiente. ¿Por qué se compara la llenura del Espíritu Santo con la embriaguez? Porque los dos son diametralmente opuestos. ¿Qué hace el vino? Bueno, el vino, si soy tímido, me hace que tenga un poco más de confianza, y con 2 o 3 copas me siento así como que ya quiero bailar aquí el guapapachá y me aviento donde quiera, se pierden las inhibiciones. Vamos a verlo con Noé, que ni siquiera se fijó cuando se le había caído la ropa. Y así vemos a señores, ¿verdad? Se quitan el brasier y aquellos y comienzan por allá y se pierden las inhibiciones con el vino. Da ganas de hacer cosas, te sientes macho, te sientes valiente, vas en el coche, traes la pistola y ¡ándale! Y la vacía la pistola. ¿Por qué? Porque traes alcohol. O sea, lo que está dominando tu vida es el animal. Bueno, el Espíritu Santo es exactamente lo que quiere hacer de una forma opuesta, pero a través del Espíritu de Dios.
El más grande imitador de la llenura del Espíritu Santo es el alcohol. El alcohol. Entonces el diablo te dice, lo que el Espíritu te da, tú lo puedes hacerlo sin el Espíritu Santo. Pero cuando un hombre es lleno del Espíritu Santo, tiene en primer lugar valor. Dios no nos ha dado espíritu, ¿de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, como todo ser humano quiere tener de nuevo y quiere perder las inhibiciones, los complejos y los prejuicios, lo quiere hacer a través del alcohol. Y la Biblia dice, lo podemos hacer cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Regresamos a Génesis 9, y en el versículo 22 y 23, vemos lo que el alcohol hizo con este grande hombre que fue llamado justo delante de Dios. Lo primero que hizo fue perder la ropa estando borracho. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Mientras Noé estaba borracho, ¿qué le pasó? Ustedes que les gusta el análisis de la conducta del ser humano, perdió todo recato. Perdió todo recato. O sea, antiguamente se vestían con una túnica que se la metían por aquí por la cabeza. ¿Quién sabe dónde dejó la túnica? Pero lo que más le gustó a Noé fue comenzar a andar como Dios había traído a Adán, olvidándosele que ya no podíamos andar así. En ese momento, su nietecito que andaba por ahí, su hijo que andaba por ahí, ve a su padre burlar a desfaltar como si fuera, dice, venga, a ver qué cosa, qué onda traes ahora. Y se ve que Cam creía que los hermanos iban a compartir con él su maldad, y dice la Biblia que los otros dos hermanos dijeron, de veras, qué poca vergüenza tienes, Cam, ¿cómo puedes divertirte y faltar el respeto a nuestro propio padre? Agarraron y lo cubrieron, y más adelante se despierta Noé. Se da cuenta, pues quién sabe dónde anda la túnica, y estaba un poco desnudo. Yo creo que le habla a su esposa, a sus hermanos, y le cuentan lo que pasó, y entonces viene la maldición sobre los descendientes de Cam. Quiero que vean ustedes, bueno, se lo voy a decir de memoria rápidamente. El pecado de Cam no fue el solamente ver la desnudez de su padre. Dice en Proverbios 10:23 que el hacer maldad es como una diversión al insensato. Los malos se divierten viendo los desnudos, oyendo las groserías, de los chistes groseros, etcétera, etcétera. El pecado más grave que existe aquí en este momento no es el pecado de impureza, es el pecado de falta de respeto a la autoridad del Padre. Desde el principio de la Biblia, después de que se funda el Nuevo Mundo, el primer principio que el Espíritu Santo instituye es que si no se funda una familia, si no se funda una nación, si los fundamentos de nosotros no están en el papá y en la mamá, toda la nación se va a desmoronar. Y es precisamente lo que estamos viendo en nuestros tiempos, un atentado, un ataque al respeto y autoridad de los padres. Me canso de contarles historias de niños chiquitos que le escupen a la mamá y que se le tiran al suelo y que le hacen rabietas y cállate. El otro día estábamos hablando yo en un consultorio y estábamos viendo una niña que llegaba y se acerca a la niña y le hace a la mamá, así pero de 3 años, la pellizca y le hace y se hace para atrás la niña y le dice a su señorita, ¿por qué eres tan mala? Y le hace y estamos muertos de coraje, de risa y de tristeza de ver cómo esa niñita, chamaca, pero decía, mira nada más la maldad de los niños. Ve cuánta perversidad de esa niña, pero esa niña es su naturaleza que está explayando y que nadie le está deteniendo. Pero la mamá tiene para ahí y dice, ándale, a mí no me vuelvas a hacer eso. Pero esa niña crece, y llegan a los 14, 15 años de edad, ¿y qué hacen? Mijita, no es la fiesta, ¿y si no qué? Mijita, yo me lavé las trastes, ¿y si no te digo qué? Y cuando comienza esa rebelión abierta del hijo ante el padre, déjenme decirles algo, no hay esperanza en esa casa.
Cuando se viola abiertamente, cuando los hijos desafían a los padres de una forma tan abierta, déjenme decirles, queridos hermanos en Jesucristo, que lo único que nos queda a nosotros como padres es ir a su cuarto, hacerles su maleta y ponerlos en la calle. No permitan, porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, que se te parte el corazón, que ¿qué le va a pasar a mi hijo? No te interese lo que le va a pasar, está en las manos de Dios, pero Dios nos manda a nosotros mantener las normas de autoridad en la casa. En Efesios 6, del 1 al 3, repite este mandamiento, y van a entender por qué dice en Efesios 1 al 3 lo siguiente: hijos, honren a vuestros padres, respétenlos, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Dice Efesios que la primera promesa que se asoció con una orden de Dios fue lo que vemos al principio del nuevo mundo: honra a tu padre y a tu madre. Es que es mi madrastra, pues si es tu madrastra, tiene la autoridad de tu madre, y si tú estás con tu padre, ella representa la autoridad. Pero no es mi verdadera mamá, si no es tu verdadera mamá y la patria potestad la tiene tu papá, tú tienes que sujetarte como si fuera tu mamá. Porque no es a tu madrastra a la que te sujetas, no es a tu padrastro, es a Dios. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Romanos capítulo 13. No hay autoridad más que de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas. De manera que quien resiste la autoridad, resiste la autoridad de Dios. Ahorita antes de venir aquí al estudio, veníamos mi hijo y yo saliendo de un consultorio, una señora que fui a visitar con su esposo. Aclarar, ¿verdad? Sabrosa la cosa. Y encuentro mi coche que me están bloqueando y me echo para atrás y le pongo un llavecito que le doy un coche y se baja una señora y me dice: ¡ya te voy el coche! Señora, discúlpame, yo le pedí échese 10 minutos para 10 centímetros para adelante para que yo pueda salir. Pues no, muchacho, me dice: señora, por favor, le suplico que se quite. Pues no, digo, entonces voy a tener que darle otro llavecito chiquito. Me echo para atrás y con toda consideración de veras, que intransigencia, me echo para atrás y le voy a rozar. ¿Saben ustedes que se va esta señora y saben lo que hace? Agarra mi antena y la hizo como chorizo. Hace como 1 hora y media exactamente. Ahí está fuera mi coche, véalo, como chorizo traigo mi antena. Y me bajo yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con la mujer, no? Señora, usted me va a pagar mi antena. Manso, pero no menso. Y la señora me dice: no se la pago, y que se mete y sube el vidrio. Entonces le dije: Alan, por favor, háblale al 06 en la radio de patrullas y va a tener que pagarme porque esta antena es eléctrica, vale 150,000 pesos, etcétera, etcétera. Pues no le pago nada, pues sale a la patrulla y que llega la policía. Y se para ahí junto a nosotros y le digo: mire, señor oficial, quiero decirle lo siguiente: esta señora se bajó, me agarró y me hizo como chorizo mi antena, y yo lo único que le pido, ¿verdad?, es, entonces ella mandó a los hijos y también le habla a su esposo y llega a su esposo. Ahí se armó una pelotera tremenda. Y ahora los policías ven que la señora es intransigente, etcétera, etcétera, y me dice: ¿y usted con qué derecho hace eso? Y le digo: mire, es que los cristianos necesitamos abogar por la justicia. Si yo no le reclamo y no le exijo que me pague, yo hago a ella una irresponsable. Y Dios me manda como hijo de Dios que yo tengo que velar por la justicia. Ahora, si ella se baja y me dice: perdóneme, estoy alterada, estoy enferma de los nervios, y no, pero era una señora pirrúrica, ¿verdad?, un carrazo que traía ahí, y llega el señor con despotismo y político por aquí por allá, y a mí no me importa nada, lo único que es me paga mi antena. Pero vemos esta manifestación de la gente de agreder, de la hostilidad, del ataque y de violar toda la autoridad, y comienza ella a insultar al de la patrulla como ustedes no se imaginan. Es una cosa que me he cansado de decirles a mis hijos: nunca se le pongan al brinco a ningún agente de tránsito, a ningún policía, a ningún velador, a nadie que traiga una chapa y una cachucha. ¿Qué es una injusticia? Él representa al Señor en su autoridad, y ustedes tienen que obedecer lo que ellos dicen, porque Dios los ha sido puestos para que nosotros aprendamos que la autoridad tiene que existir en un mundo de pecado. Total, que el señor para hacérselas muy largo me dio su tarjeta, voy a confiar que le hable por teléfono al banco donde trabaja y dice que me va a pagar la antena. Vamos a ver, esperamos que así sea. Pero nosotros encontramos a continuación entonces la pena que ha de haber tenido Noé al despertar y saber que había sido hecho espectáculo público de su desnudez. En el versículo 25 viene la maldición de Canaán,
Y vamos a acabar en esta noche el estudio analizando lo que fueron los cananitas. Dice el versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Vean ustedes que Noé no maldice a Cam. ¿Ya lo notaron? ¿Quién es el que dio la desnudez de él? Cam. ¿Y a quién le cae la maldición? A su hijo. Hay una profecía en la Biblia que dice que la maldad de los padres alcanzará a los hijos a la tercera y cuarta generación. ¿Saben una cosa? Canaán era el cuarto en la generación de Noé. Ahora, ¿qué culpa tenía Canaán, o sea, los nietos y los descendientes de aquello que había dicho Cam? La Biblia nos muestra el principio que existe de la siembra y de la cosecha. Cuando en una familia ha habido alcoholismo y el padre ha sido alcohólico o la madre ha sido alcohólica, si el hijo no es alcohólico, el hijo puede heredar no solamente el alcoholismo, puede heredar también problemas físicos del alcoholismo. Cuando en una familia ha habido asma en la primera y segunda generación, la tercera hija puede nacer asmática. Es en el caso de mi esposa. Mi esposa está enferma de los pulmones y del asma desde la cuarta generación. Y siempre la pregunta, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo yo de esto? Es lo que vamos a ver nosotros en esta noche. Pero antes quiero mostrarles a ustedes lo siguiente. Desde que Dios maldice a Canaán a través de Noé, la palabra siervo de siervos será a sus hermanos, significa lo siguiente. La descendencia, quiero que pongan mucha atención, la descendencia, porque de los tres hijos de Noé descienden todas las naciones y tribus, significa que todos los descendientes de Canaán, todos los descendientes de Cam y de los cananitas, serían o tendrían trabajos de siervos. Serían esclavos, o serían los que sirven, o serían todas aquellas personas que están en trabajos de servidumbre a otros. Los descendientes de Sem serían aquellos por los cuales vendría el Mesías. Jesucristo vino del hijo Sem, de la raza semítica. Y los descendientes de Sem son todas aquellas personas que están relacionadas con el mundo espiritual. Los descendientes de Jafet, dice Jafet, habitará en las tiendas con Sem, o sea, tendrán compañerismo. Y Cam servirá a los otros dos hermanos. Los descendientes, esta palabra que dice aquí en el versículo 27, engrandezca Dios a Jafet. La palabra engrandecer significa, en la palabra hebrea, patá, así como patá con H intermedia. Significa hacer más grande, pero implicando la mente. O sea, los descendientes de Jafet tendrían una mente más amplia. De los descendientes de Jafet vienen los intelectuales, los científicos y todas las personas que han estado involucradas en el mundo de la literatura, de la poesía o de la ciencia, los grandes pensadores. Vemos pues que en los tres hijos de Noé encontramos la tripartidad del ser humano. Canaán representa la carne, Jafet representa la mente, los intelectuales, Sem representa los espirituales, o aquellos que ya están viviendo en comunión con Dios. En Cam, dice la Biblia, los cananitas fueron siempre enemigos de Israel, dice en Romanos 8, porque la carne es enemistad contra Dios, y nunca la carne podrá agradar a Dios. Nunca los cananitas pudieron agradar a Dios. Ahora ven ustedes aquí en el estudio de los cananitas lo siguiente. Cuando los descendientes de Cam, vemos que son los cananitas, son maldecidos, Dios cuando los judíos entran a la tierra de Canaán, que era posesión de los cananitas, de ahí viene el nombre, Dios le dice a todos los judíos, desde el éxodo, desde que salen de Egipto, no se metan con ellos. Porque los cananitas tienen en primer lugar idolatría. En segundo lugar son los más degenerados moralmente. En tercer lugar prostituían la religión usando sacerdotisas prostitutas para tener relaciones sexuales y ofrecérselas al dios. En cuarto lugar sacrificaban a los niños al dios Moloc.
Y en quinto lugar, no tenía ningún respeto de ninguna cosa que los judíos les pudieran enseñar. Vean Levíticos capítulo 18. Con este estudio tan breve van a comprender ustedes más el Antiguo Testamento. ¿Por qué los cananitas, todo el Antiguo Testamento, se les prohíbe meterse con ellos y Dios les manda destruirlos? En Levíticos 18, versículo 3, les dice Dios a Israel: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de ¿dónde? De Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 20 al 30. Vean todo lo que hacían los cananitas. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerle por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido, ¿quiénes? Vean ustedes en medio de qué degeneración vivían los israelitas. A ver si se compara con el tiempo que vivimos nosotros. En los tiempos de ellos existían el bestialismo. Las gentes sexualmente tenían relaciones con animales. Versículo 25, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Pregunta antes de pasar más adelante: ¿por qué Dios prohibió que los judíos se mezclaran con los cananitas? Se repite 5 veces en Levítico, porque al tener amistad con ellos se contaminaban, se les pegaban sus costumbres. ¿Qué pasa cuando tienes un amigo marihuano? ¿Qué pasa cuando tienes una amiga que se acuesta con su novio? ¿Qué pasa cuando tienes amigos que ven videos pornográficos? ¿Qué pasa con amigos que traen a tu casa siempre una botella de vino? Acabas contaminándote. ¿No es cierto? Entre Belial y Cristo, entre las tinieblas y la luz. ¿Cómo puedes tú andar con un novio incrédulo o con una novia incrédula a que adores sus dioses tarde o temprano? Encontramos en Deuteronomio capítulo 7 la misma orden a los judíos. Deuteronomio 7, del 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Hereo, al Jebuseo, 7 naciones, eran 7 naciones, mayores y más poderosas que tú. Vean lo que dice: la carne es más poderosa que nosotros. Es más poderosa que nosotros la carne, que es nuestro principal enemigo ahora, y tenemos que echarlo fuera de nosotros. Versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparenterás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto.
Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os has querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y en último lugar nosotros vemos lo siguiente. Dios entonces les dice, no se metan con ellos, no se mezclen con ellos. Tu hija no se la des a ellos, lo va a arrastrar. Tu hijo no se lo des a ellos, lo va a arrastrar. No te pares delante de sus estatuas, huyan delante de ellos, ataquen las ciudades y destruyanlas. ¿Saben una cosa, mis hermanos? La historia del Antiguo Testamento nos muestra que por varios siglos los judíos no pudieron dominar a los cananitas hasta el rey Salomón. El rey Salomón en 1 Reyes 9 van a encontrar a dominar a los cananitas. Sin embargo, el pecado de Israel fue tan alto que a pesar de que Salomón llegó a controlarlos un poco, volvieron otra vez los judíos a violar el mandamiento de Dios y Dios los acaba entregando al cautiverio. Al norte se fueron cautivos por los asirios y al sur los babilonios se los llevaron y los tuvieron allá más de 70 años prisioneros por castigo y por juicio de Dios. Quiero acabar en el libro de los Jueces, capítulo 1, mostrándoles a ustedes la aplicación final para nuestras vidas. Jueces, capítulo 1, versículo 27 al 36. Dios llama a Abraham, de Abraham nacen los tres hijos, de los tres hijos las 12 tribus de Israel. Génesis acaba con José y sus hermanos entrando en Egipto. Éxodo comienza con todos los hijos de José en Egipto. Viene un faraón que se muere, levanta el Satanás a otro faraón, persigue al pueblo, comienza el pueblo a gritar, manda Dios a Moisés. Levanta Dios a Moisés, lo saca de Egipto y se lo lleva al desierto. Durante 40 años no entienden, vuelta y vuelta y vuelta, se muere Moisés. Dios levanta a Josué, servidor de Moisés, y Josué comienza a los hijos de los que salieron de Egipto a meterlos a Canaán. Se muere José en el capítulo 24 de Josué y comienza el libro de los Jueces. Y el libro de los Jueces nos dice la tragedia más grande de todo Israel y la tragedia más grande de la Iglesia de Cristo en el siglo XX. Jueces 1, versículo 27. Vean ustedes cómo se repite lo siguiente. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Belán, etcétera, etcétera. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quetrón. Entonces encontramos que ninguna de las tribus que entraron a Canaán arrojaron a los cananitas de Canaán. Los enemigos los dominaron. ¿Quiénes son los cananitas en la vida del cristiano? Los cananitas en la vida del cristiano es cualquier enemigo que tenga yo dentro. Puede ser el enemigo del cigarro, puede ser el enemigo del chupirul, puede ser el enemigo de mi carne, soy muy sensual, puede ser el enemigo de mi ira que no la controlo. Pero ¿saben una cosa? Dios quiere que no tengamos enemigos dentro, que los echemos afuera y que los destruyamos a través del Espíritu. Porque si nosotros permitimos en nuestra vida y no sacamos y expulsamos de nosotros al cananeo y al fereceo y al eteo y a este pecado y a aquel pecado, ellos acabarán dominándonos. Dios dice, vosotros podéis, en Romanos 8, con el Espíritu, destruir las obras de la carne. El mismo pecado de Israel lo siguen cometiendo muchos cristianos. La carne no se puede transigir con ella, no se puede decirle un cigarrito nada más en la mañana, hermanito. Una pepita, mire, un champurricito ahí de vez en cuando. Una cañita al aire. Mire, mi esposa ya está grande y gorda, tiene 50 años. Oiga, déjeme ir por una muchachona de vez en cuando. No hagas alianza,
ni le hagas caso a la carne. No puedes transigir ni hacer trato de, le voy a dar a mi carne nomás unas manitas de puerco en vinagreta cada 8 días. Ándele, hermanito, ándele. Una tacita de atole, ¿verdad? Cada vez en cuando. No podemos hacer alianza ni darle gusto a la carne, porque estamos alimentando a nuestros enemigos. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en esta noche, todos ustedes, y yo también, vamos a tener enemigos hasta que Cristo venga, porque la carne no va a ser quitada de nosotros. Todos los días tenemos que pelear con el traidor que tengo dentro. Cada vez que yo me despierto, se despierta también junto conmigo el antiguo Armando. Y así, también despierta y hace... ¿Y quién hace más fuerte? ¿El espíritu o la carne? Pero los dos se despiertan juntos y los dos se van a la cama juntos. Ahorita el espíritu vino de la carne conmigo y vino el espíritu de Armando también conmigo. Y toda la vida, dice Gálatas 5, el hombre de la carnal se va a oponer al espíritu. El espiritual se va a oponer y va a haber una guerra continua para que no hagamos lo que querramos. Tenemos las armas de la palabra de Dios, de una vida de oración y la confesión de pecado para que la carne no nos domine, hermanos. Pero por favor, yo les pido por la misericordia de Dios, que si en esta noche tienes algún enemigo dentro de ti, ahorita es el momento que se lo entregues a Dios, para que Él con su espíritu pueda hacerte el guerrero de Él, que Él quiere que tú seas.
Bao đêm đợi chờ mưa rơi, lòng trời vơi như giữa biển khơi, cánh chim bé nhau tung bay, người đầu hay ta không oán trời. Bao năm tình yêu chưa phai, giờ chia hai đôi lứa lạc nhau, nỗi gió số phận đã không